Es casi imposible crear un relato sin necesidad de personajes, y no solo no pueden faltar, sino que son una parte fundamental para el soporte de tu argumento. Hoy aprenderemos cómo se crea un personaje. Bueno, el personaje es la herramienta principal en la cual tú realizas una historia y representas una idea que tú tengas acerca del mismo mundo, ¿no? Pues un personaje es acción, o sea, un personaje es una persona de la historia que desarrolla o que detona acciones que hacen que la historia avance. No hay límites para la naturaleza de un personaje. Lo importante es humanizarlos, es decir, darle características humanas a un ente. Por ejemplo, el personaje puede tener personalidad, puede tener también disposición o también puede tener la toma de decisiones. ¿Cómo es? ¿Quién es? Ya sea si lo ilustro o si empiezo a buscar referencias fotográficas de cómo voy a ir viendo a este personaje. Entonces, cuando ya me ayudo con estas referencias visuales, voy indagando primero en su historia, ¿no? Quiero colocarlo, por ejemplo, en algún bosque, en una cabaña, pero ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó a ese bosque? ¿Cómo llegó a esa cabaña? ¿Quiénes lo hicieron llegar ahí? Y a partir de esa historia que le creé desde antes, empiezo a crearle ya su historia real que voy a ir desarrollando. Se plantea el personaje en el guión literario, y a partir de ahí se desarrolla. Muchas veces depende también del guionista o del realizador, ¿no? Hay guionistas que desarrollan primero a su personaje de una forma aislada al guión, en donde pues construyen cómo es el personaje, cosas, incluso historias pasadas de su infancia, ¿no? A pesar de que el personaje no se desarrolla dentro de esa etapa en la película. Pero hay gente que le construye como todo un pasado, un futuro, que podría ser su personaje. Hay personas muy visuales que desarrollan al personaje con dibujos o ilustraciones o referencias visuales basándose en otras personas, no sé, fotografías. Y hay quien directamente espera encontrar al actor o al personaje adecuado pues ya en la etapa de producción. O sea, una parte es como toda esta estructura literaria, y otra es quizá la parte visual. Entonces muchas veces se conjunta desde un origen y muchas veces va aislado. Algo que no debes dejar pasar por alto es darle un motivo a su existencia, un objetivo que lo haga atravesar una odisea. Te voy a decir como un ejemplo muy, llamémosle, universal. En Star Wars o en El Señor de los Anillos, las historias son similares porque son historias míticas, y ahí la clave es cómo yo relaciono este mundo con este personaje, pero también cómo este personaje, llamemos Aragorn o Luke Skywalker, van siguiendo un camino que, si te fijas, es un camino tradicional que se le conoce como el camino del héroe. Entonces, cómo este personaje va enfrentándose a su propio inframundo y cómo después sale triunfante de ese inframundo. En ese aspecto, pues es dotarlo de toda esta potencia que lo va a hacer convertirse en un personaje real, y que la persona o el espectador que lo vea en pantalla crea y sepa que existe, ¿no? A pesar de que, como decimos, es ficticio. Un personaje también requiere de defectos y debilidades, algo que le cause complicaciones con el fin de contar una mejor historia. Lograr que la audiencia se identifique con tu personaje significa que lograste crear una esencia completamente humana, que cruzó la barrera de lo irreal para comunicarse con el espectador. Algunas veces la palabra héroe significa que todo le salga bien para algunos, y no, realmente no. O sea, realmente inicia como una persona tan común, pero que al terminar tampoco se hace perfecta. Muchas veces en Hollywood tratan de hacer al héroe desde el inicio muy perfecto, con herramientas perfectas, y a veces es por eso que no funcionan pues las historias que nos presentan, no se ven muy irreales. Pues a mi punto de vista, los clichés, hay clichés que por algo se convirtieron en clichés, ¿no? Porque fueron como puntos o temas o aspectos muy recurrentes, que son como lo que visualizas o captas a primera instancia y que muchas veces cae en algo repetitivo. Mientras más original sea un personaje, pues más empatía va a haber con el público. Creo que evitar caer en estereotipos es algo que se debe hacer para construir un buen personaje. Los personajes son puestos a prueba en el momento en que tú los pones en una historia, en una aventura, en una misión. Lo que sigue es ver cómo irá evolucionando mientras la historia avanza. Otro gran componente de la creación de personajes es la parte visual.
Se debe asegurar que la construcción psicológica de tu personaje se complemente con la representación gráfica del mismo. Ciertas formas nos indican que los personajes se van a inclinar hacia cierto tipo de psicología. Investigar, leer, documentarte, recabar información, tratar de acercarte en el tema lo más posible y eso va a hacer que tu personaje pues, sea más creíble. Ubicar puntos específicos en la trama, en el argumento o en el guión y sí sirve mucho como para tomar decisiones respecto a que si es la mejor reacción que podemos asignarle a nuestro personaje o hay otras opciones. Por eso lo mejor es pues, comentarlo con otras personas, documentarse, investigar y pues al fin de cuentas creo que la opinión de terceros que nos den como una pauta de cómo ellos consideran que está funcionando también sirve mucho porque nuestra opinión muchas veces está como sesgada en un punto de vista, ¿no? Entonces cuando tenemos el respaldo de otras personas, digamos, puede ser de confianza nuestra, nos dan comentarios relevantes para poder corregir cosas y se puede hacer comentarios directamente hacia la construcción del personaje. Como puedes ver, crear un personaje es tan complejo como crear una historia misma. Tú decides qué tanto quieres revelar, qué tanto quieres que se conozca del personaje. Atrévete a conocer más a tus personajes.